Bienvenidos y bienvenidas a Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y las decisiones de política pública que moldean a nuestro país. Un podcast del Centro de Políticas Públicas UC. Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Políticas en Público. Soy Cristóbal Tello, director del Laboratorio de Innovación Pública UC, y en este espacio estaremos analizando los principales desafíos de política pública en el país. Hoy vamos a conversar sobre las listas de espera en salud, un tema que ha desafiado múltiples gobiernos de diferentes colores políticos y que suele ser una prioridad durante las campañas y al comenzar el gobierno, pero luego pasa a un segundo plano ante nuevas contingencias. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, presentado a principios de septiembre, se evidencia un aumento en las personas que esperan y un estancamiento en los tiempos de espera. Revisemos estos y otros datos en nuestra cápsula editorial. El gobierno del presidente Boric ha abordado las listas de espera en salud como una prioridad clave, implementando el plan de resolución de listas de espera quirúrgica, estableciendo centros de resolución regionales y fijando metas para reducir la mediana de espera a 200 días para el 2026. No obstante, seguimos en deuda. De acuerdo a datos del MinSal, el tiempo de espera ha ido en aumento. Entre marzo y junio de 2024, la mediana de la lista de espera de consultas de especialidad aumentó de 251 a 255 días de espera, mientras que el promedio de espera de marzo a junio aumentó de 356 a 360 días. Por su parte, la mediana de la lista de espera quirúrgica, no GES, disminuyó de 306 días en marzo a 305 días en junio, mientras que el promedio de espera disminuyó de 449 días en marzo a 430 días en junio. Respecto a las intervenciones quirúrgicas, las esperas más largas se dan en traumatología, con 82.141 pacientes en espera, cirugía digestiva, con 55.127 pacientes en lista, y dermatología, con 49.213 pacientes. En el caso de la garantía GES, los retrasos aumentaron de 82.486 a 85.923 entre marzo y junio de este año, con tiempos de espera que disminuyeron levemente de 77 a 76 días de mediana de espera en este periodo. En los últimos meses, las listas de espera han vuelto a la agenda pública por informes de la Contraloría General de la República, que evidencia faltas graves en la gestión de estas. Dobles registros, personas que esperan sin haber sido ingresadas a las listas de espera oficial, egresos de pacientes sin haber sido atendidos y cartas certificadas que terminaron en un basural. ¿Qué medidas se deben implementar? ¿Qué se debe cambiar? ¿Por dónde podemos avanzar? Esto y más en un nuevo capítulo de Políticas en Público. Para profundizar en esta conversación, estamos con Paula Daza, médico cirujana de la Universidad de Chile y magíster en Administración en Salud de la Universidad de los Andes. Ella fue subsecretaria de Salud entre 2018 y 2021 y actualmente es la directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Bienvenida, Paula. Gracias, Cristóbal, por la invitación. Y también nos acompaña Fernando Araoz, médico cirujano de la Universidad Finisterra, magíster en Gestión de Salud de la Universidad de Desarrollo y magíster de Salud Pública de la Universidad de Granada. También fue subsecretario, esta vez de redes asistenciales, entre los años 2022 y 2023. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por la invitación de estar acá. Partamos con este tema que es de interés máximo para la ciudadanía y quiero partir con una pregunta general para ambos. ¿Cómo evalúan ustedes las estrategias que se han implementado en los últimos años para abordar la espera en el sistema de salud? ¿Y dónde ven espacios para mejorar? Paula, partimos contigo. Bueno, yo creo que aquí es importante hacer el diagnóstico, ¿cierto? Que nos ha llevado a tener este incremento sostenible de listas de espera. Y los diagnósticos son complejos. Obviamente, hoy día tenemos un envejecimiento de la población que ha sido muy importante. Eso llegamos a más de 80 años de vida, pero sin embargo llegamos muy enfermos. Eso ha aumentado la carga del sistema asistencial. Por otro lado, tenemos la pandemia que hizo de lo suyo también, que
podemos hablar horas de eso. Y el tercer elemento, que es un sistema de salud que no hemos reformado en los últimos, yo diría, más de 20 años. Es un sistema de salud fragmentado, un sistema de salud segmentado, un sistema público prestador, ¿cierto?, que tiene bastantes ineficiencias, y por lo tanto yo creo que todos estos motivos, ¿no es cierto?, ha llevado a que hoy día tengamos un sistema de salud bastante estresado que no nos ha permitido resolver los problemas reales. Por otro lado, y finalmente no puedo dejar de expresar la preocupación que tenemos, es que nuestro sistema es tremendamente medicalizado y es principalmente basado en la resolución de problemas y no en la prevención. Yo creo que acá no hemos puesto el foco en la prevención, que obviamente disminuye la carga en las resoluciones de salud en forma importante. Por lo tanto, creo que aquí se requieren medidas de corto, de mediano y de largo plazo. El problema es complejo, pero me parece que aquí tenemos que finalmente tomar el toro por las astas y enfrentar el problema de una medida mucho más urgente y eficiente. ¿Coincides con este diagnóstico, Fernando? Bueno, por supuesto que sí. Con la doctora Daza hemos podido conversar en algunos comités que ha convocado el Senado de la República, y yo creo que el diagnóstico hoy día que comparte la doctora es correcto y lo hemos conversado. Hay una situación que es estructural de nuestro sistema sanitario que hay que revisar. Cómo le damos una nueva mirada con más fuerza a la prevención y a la promoción saludable de la población, y también cómo también hacemos más eficiente el sistema sanitario y de alguna manera reflejamos los recursos que son necesarios para poder abordar la carga de enfermedad que tiene hoy día el país. Estos problemas estructurales vinieron a reagudizarse por la pandemia, y esto no es solamente un fenómeno de nuestro país, sino que también es un fenómeno global. O sea, todos los sistemas sanitarios del mundo están viéndose enfrentados a este desafío, y es por ello cuando uno recorre, ¿no es cierto?, y revisa lo que está haciendo España, lo que está haciendo Reino Unido, Canadá, en hacer estrategias a corto, mediano y largo plazo con respecto a potenciar el sistema sanitario con el objetivo de disminuir los tiempos de atención y disminuir la carga de enfermedad, es algo que todos los países están viendo, y por cierto, Chile tiene que hacer lo mismo. Si el diagnóstico tiene distintas causas, ¿por qué las estrategias en general han seguido los últimos 3 gobiernos? Han estado más centradas en aumentar la oferta, en ampliar los horarios de atención en el sector público o en comprarle al sector privado prestaciones. ¿Cómo ves que ha funcionado eso? Bueno, yo creo que los datos son absolutamente relevantes, importantes. Hemos duplicado prácticamente el presupuesto de salud en los últimos 10 años, ¿cierto? Y la producción en general no ha aumentado, se dice un 5% ha aumentado. Los datos de la Comisión de Evaluación de Productividad muestran que la producción de los pabellones, que es donde tenemos cerca de 300.000 personas esperando una cirugía, no supera el 52%, y eso significa que en promedio, o sea, tenemos pabellones que que funcionan en porcentaje mucho menos. Entonces, por lo tanto, yo creo que acá el tema es claramente de presupuesto, probablemente en algunas regiones sí, pero claramente yo creo que lo más importante aquí es un tema de gestión. Es una gestión y hay varios elementos acá. A mí me tocó participar en uno de los gobiernos, y no es que quiera defender ese gobierno, nos tocó desgraciadamente el tema de la pandemia, que ahí se paralizaron el manejo de todas las listas de espera porque nos enfocamos 100% en el manejo de la pandemia. Pero ahí hay temas que son fundamentales. Primero que nada, el tema de la información, el tema de los datos. Hoy día los datos están absolutamente fragmentados, no tenemos una interoperabilidad de los sistemas, lo que permite no hacer la gestión de la misma manera, pero eso no justifica que tenemos que esperar tener el sistema con una interoperabilidad para poder resolver los problemas urgentes. Cuando vemos el diagnóstico, vemos que aquí hay distintas etapas. Una es la contactabilidad de los pacientes, ¿cierto? Ese es un tema. Segundo, los motivos por qué las cirugías se suspenden. Estábamos conversando previamente a comenzar este podcast, el tema de
hacer más eficiente todo el tema de contacto preoperatorio, ¿cierto? Que los pacientes que lleguen con sus exámenes y cosas que se puedan operar. Por lo tanto, yo creo que hay todo un tema de proceso, de gestión de las personas que deben hacerse. Y eso hoy día, desgraciadamente, no lo estamos viendo. A mí me parece que tenemos que tomar esto ya de una manera mucho más sistémica, ¿cierto? Desde parte del Ministerio de Salud, para poder desarrollar estas estrategias de proceso de gestión en todos los hospitales de Chile. Probablemente vamos a tener que hacer una reforma, ¿cierto? Que el sistema, esto que tengamos un Ministerio de Salud, de red asistencial, el sistema, los servicios de salud son independientes. Por lo tanto, yo creo que esa es una reforma, pero todo lo que es reforma es de largo plazo. Pero yo creo que aquí se requiere una cirugía de corto plazo en el tema de gestión de los procesos, que es elemental. Los distintos gobiernos han tenido distintos argumentos. El entrar en el mundo de los prestadores no es fácil. Ahí tenemos articulaciones de profesionales, ¿cierto? Están los médicos, están los distintos profesionales de salud, que también hacen a veces la cosa bastante más difícil, pero yo creo que hay que entrar en una reforma y entrar en el mundo prestador público, que es donde están claramente la mayor cantidad de los problemas. Fernando, hay varios estudios que hablan de estos problemas de gestión que menciona la doctora Daza. ¿Por qué esto no está en el centro de la agenda de abordaje de listas de espera y más bien ampliamos recursos? Bueno, yo creo que efectivamente todas las administraciones y los gobiernos quieren, ¿no es cierto?, ir resolviendo los problemas de salud que tienen las personas hoy día. Y eso se explica por qué la acción al corto plazo de una persona que lleva esperando 1 o 2 años una cirugía es efectivamente que se realice dicha cirugía. Entonces, en general, la extensión de los horarios de atención, sobre todo de los pabellones o las derivaciones hacia el sector privado para la resolución, son medidas que son al corto plazo en general para poder ir disminuyendo esta brecha de pacientes que no logran ser atendidos en oportunidad en el sector público. Ahora, yo creo que además de eso, efectivamente hay problemas que son estructurales. Y lamentablemente es difícil entrar a abordar los problemas estructurales porque sobre todo en el sector prestador público necesitamos de una reforma. Hoy día el sistema de gestión que tienen los hospitales, si bien se ha ido reformando, o sea, existió la ley de los hospitales autogestionados. En el GES se han venido monitoreando, se han entregado recursos, etcétera. Como decía Paula, se han aumentado los presupuestos de salud para responder. Pero hoy día cuando uno evalúa y compara en particular los establecimientos hospitalarios, no hay un incentivo a la productividad, ¿ya? Creo que ahí hay una gestión moderna. Los directores de hospital y de servicio tienen pocas herramientas en la gestión de las personas, del personal y los equipos y los propios jefes de servicio para poder hoy día responder a un aumento de demanda adicional producto de la no atención durante la pandemia. Y tampoco están los incentivos necesarios para aumentar la eficiencia. Entonces, cuando hay mucha crítica respecto al funcionamiento de los pabellones, los hospitales del país, ¿no es cierto?, que son más de 218 y en particular los 68 autogestionados, claro, esto significa un aumento de dotación del personal del pabellón que para funcionar necesita a lo menos 3 TENS, una enfermera, un anestesista, y cuando eso significa en más de 70 hospitales o en 200 hospitales un aumento presupuestario no menor. Lo mismo cuando tenemos experiencia, por ejemplo, para los policlínicos, o sea, agregar personal, estamos hablando de aumento de gasto permanente del Estado de manera muy importante. Ahora, yo creo que si bien hay experiencia y este gobierno ha incorporado recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad para hacer extensiones y ha partido por un piloto que uno quisiera que esto avanzara más rápido, ¿no? Y partimos con 3 pabellones o con 3 establecimientos, hoy día 17, pero todavía nos quedan, o sea, somos 218 hospitales que tiene el país, público estoy hablando. Claro, uno esperaría que necesitamos un poquito acelerar el tranco en esta materia y entrar a los problemas de fondo, en temas del gobierno, de la red asistencial, y algo que comentó Paula, me parece que es súper relevante. Hay experiencia para la derivación del sector privado en donde la contactabilidad, pero sobre todo yo diría que son los registros clínicos, que todavía está siendo muy segmentado. Lo tiene el consultorio, algunos hospitales pueden ver eso o no, pero cuando se deriva a otro centro no. FONASA no puede ver los registros. FONASA sabe que la modalidad libre elección, por ejemplo, que de consultas, FONASA financia en los hospitales
alrededor de 9 millones de consultas especialidad, pero financia a través de la modalidad de libre elección 15 millones. Pero ese registro clínico o esa atención, FONASA no la ve. Y el profesional que esté en el hospital tampoco ve lo que se atendió y que FONASA sí financió. Lo mismo pasa con los exámenes, etc. Entonces, ahí falta todavía avanzar muy fuertemente en tener un registro único, una ficha única, a través de un sistema de interoperabilidad, etcétera, pero que permita el flujo de pacientes, porque hoy día los pacientes se trasladan a Santiago, se atienden en la consulta particular y el FONAS, el seguro público, es el que financia eso. Entonces, yo creo que hay medidas hoy día, efectivamente, que hay que ir avanzando en este sentido, pero no hay que descuidar que hay oportunidades estructurales en que tenemos que avanzar, y las discusiones de reforma son para eso. Oye, ¿puedo sumar algo de lo que dijo Fernando? Claro. Que me parece súper importante, que el tema es complejo y son muchas las medidas y muchas las cosas que hay que hacer del punto de vista micro y macro también. Pero hay un elemento que yo creo que es urgente, que es el tema de las licencias médicas. Hoy día el sector público de salud tiene en promedio 42 días de licencias médicas. Súmale a eso los días administrativos, ¿cierto? Y súmale a eso las vacaciones. Llegamos a 55 días, 60 días de días sin trabajar a los profesionales de salud del sector público. Son 2 meses. Entonces, son 2 meses. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa si eso lo disminuimos a la mitad? A la mitad, ¿no es cierto? ¿Cuánto más eficiente podríamos hacer el sistema también? Todo lo demás, por supuesto, pero el tema de licencias médicas es parte de esta, ¿no es cierto?, de estas reformas que hay que hacer para poder usar los recursos de todos los chilenos de una manera más eficiente. Sí, si esto es un problema tan serio para la ciudadanía, los dos han planteado los problemas que tiene el sistema de registro, ¿no? Que en muchos hospitales se hace manualmente. Es una cosa difícil de creer hoy día, año 2024, que un funcionario tenga que cargar un Excel para que el ministerio sepa oficialmente cuántos casos están en espera, ¿no? En otros ámbitos de la política pública, no sé, en pobreza tenemos instrumentos súper confiables, nadie duda de los resultados de la CACEN. En educación, de los resultados del CIMSE. Por supuesto, siempre alguien puede decir que esta metodología es mejor que otra, pero nadie duda de esos resultados. ¿Cómo puede ser que en salud tengamos un sistema tan precario todavía, ¿no? Por supuesto, esto no depende de este gobierno. Ha habido, es un problema de hace varios gobiernos, ¿no? Pero resulta difícil de entender, ¿o no? Sí, mira, yo creo que aquí hay varios factores. Como dices tú, efectivamente, el Estado ya tiene registro civil, ¿no es cierto? El registro civil se modernizó hace ¿cuántos años? No sé. Clave única. Clave única. Cuando fue en la época de la pandemia, los permisos que se le daban a las personas, ¿cierto? O sea, hoy día los bonos que da el desarrollo social tiene toda la información interconectada, ¿cierto? Dónde vive la gente, sus ingresos, su escolaridad. Yo creo que no es para justificar salud, yo creo que salud es más complejo porque desde el punto de vista de la gobernanza, piensa tú que las redes asistenciales, o sea, están los servicios de salud y los hospitales dependen de los servicios de salud. Las municipalidades dependen de los alcaldes y esos sistemas ya tienen una gobernanza distinta. Yo creo que necesitamos obviamente una voluntad política que diga los sistemas tenemos que avanzar en la integración de la información y no se ha avanzado, que acá de que se ha avanzado, ¿cierto? El otro día escuché al subsecretario, no sé cuántos son los servicios, 9, 10 ya que están interoperando, pero necesitamos que los 29 servicios interoperen, no solamente los servicios, sino que interoperen con la atención primaria, porque el paciente que llega a hospitalizarse después tiene que volver a la atención primaria y ese doctor que está en la atención primaria pierde absolutamente la información que se hizo en el hospital. Entonces, esto es no solamente el desde, sino que es urgente. Yo creo que se ha ido avanzando, yo creo que esto es una prioridad que ojalá que se siga haciendo en los gobiernos, que me parece que teniendo información fidedigna vamos a poder hacer las cosas de una mejor manera. Si una paciente está esperando una lista de espera, que es urgente, que tiene cáncer, que es de Iquique, y tenemos una cama, no sé, en Calama o en otra parte, esa paciente podría trasladarse. Hoy día esa paciente está en la lista de espera en una región y se traslada a vivir a otra región. Y entra en la lista de espera de la nueva región, ¿cierto? Claro. O sea, se pierde su lista de espera ya. O sea, tenemos absolutamente desintegrado el sistema y claramente
tenemos que hacerlo. Es un desde, para mí es una urgencia. Fernando, ¿por qué ha costado tanto avanzar en esta estrategia y gobernanza digital? Yo creo que efectivamente el sector salud ha demorado, ha costado. Yo creo que efectivamente ha habido mucho aprendizaje, pero nos ha costado mucho tiempo. De hecho, hoy día hay establecimientos que todavía no tienen ficha electrónica. Hoy día todavía existen establecimientos que no están digitalizados su ficha electrónica, y eso realmente es muy preocupante. Ahora yo creo que además de la situación de lista de espera, que es un sistema, ¿no es cierto?, que tiene que interoperar para poder estar totalmente interconectado y interoperado la gente que está ingresando y egresando a la lista de espera, también es importante que esa ficha o esos registros clínicos sean primero propiedad, y son propiedad de las personas, y segundo, lo pueda ver otro profesional en otra atención que ya además está financiado todo por el seguro público. Entonces creo que hoy día hay que impulsar con mayor fuerza y por lo tanto con los recursos necesarios para poder integrar una ficha única a nivel nacional, a lo menos para los pacientes que son del FONASA. Me parece que eso va a mejorar muchísimo la performance de las derivaciones a otros hospitales o en el sector público, que muchas veces se quejan, y a mí me tocó muchas veces en el rol de subsecretario, cómo las distintas clínicas atendían al 10-15% de la lista que se les enviaba porque tenían problemas para acceder a los registros, para poder contactarlos, etcétera, y también de otros hospitales. Ahora, yo de todas maneras creo que es muy importante el tema de gobernanza. Aquí hay problemas, yo creo que estructurales, efectivamente, del gobierno del sistema de salud, en donde hay que incorporar otras cosas que no solamente aumenten la productividad y la eficiencia, y aumentar, digamos, la utilización de la capacidad ociosa. Nosotros tuvimos una experiencia en el primer año de gobierno en donde realizamos alrededor de más de 50.000 cirugías adicionales en horario extendido, con un presupuesto adicional en donde se utilizaban los días sábados. Hicimos la evaluación y evidentemente ahí la inversión, porque los equipos de los pabellones ya están financiados. Las cajas quirúrgicas, claro, son los costos, digamos, marginales de atender y en el fondo y pagarle la extensión horaria, pero se puede. Y tiene un tremendo. Nosotros llegamos a estimar que se pueden hacer más de 100.000 cirugías adicionales, es decir, aproximadamente entre un 15 y un 20% aumento de productividad utilizando esa capacidad. Un tercio de la lista de espera quirúrgica. Un tercio solamente utilizando la capacidad ociosa que tienen los establecimientos. Y claro, muchos de ellos no se atendieron durante la pandemia por un tema excepcional, entonces también esos recursos tienen que estar para poder financiar y poder atender a esas personas en ese horario. Y lo otro es que el sector público está en todo el territorio nacional. Los equipos, imagínense, tenemos 29 servicios de salud, 218 hospitales de Arica a Puerto Williams, que están disponibles y con los pabellones muchas veces no están siendo utilizados los fines de semana. Entonces creo que esas son medidas excepcionales, pero también deben ir acompañadas de otras cosas, como aumentar la resolutividad de atención primaria. Yo creo que en eso se han hecho esfuerzos importantes. A mí me tocó implementar junto a los equipos del Ministerio de Salud el Telesalud, que es una plataforma digital para que las personas pudieran acceder a la atención primaria a través de una solicitud vía web, que tiene la gracia que además es un gestor de demanda, que quiere decir que hoy día aproximadamente entre un 15 a un 20% de esas solicitudes se solucionan de manera remota, sin tener que ir a utilizar una consulta de un médico en atención primaria. Y también soluciona problemas porque hay una diversidad. Hoy día tenemos alrededor de 600 CEFAM en el país, con 340 comunas administrando eso, y tienen distintas modalidades de acceso, una a un teléfono, otra a otro teléfono. Eso también de alguna manera hay que ayudar a estandarizarlo, y creo que eso también va en beneficio de la población. Seguimos en Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y los principales desafíos de política pública en el país. Un podcast del Centro de Políticas Públicas UC. Paula, habías pedido la palabra. Sí, quería, en relación a tu pregunta de la interoperabilidad, yo creo que se acaba de aprobar, bueno, no, hace un mes atrás más o menos, si va a ser tiempo, en agosto se aprobó la ley que impulsa, ¿no?, que obliga a los centros de salud a estar interoperados de la ficha clínica electrónica. Yo creo que el reglamento debiera salir pronto y eso va a empujar, ¿cierto?, que el sistema público y privado esté interoperando. Eso me parece muy positivo que haya salido esa ley porque obliga, ¿cierto? El reglamento no sé cómo va a salir, cuánto tiempo le va a dar a los sistemas, pero ya tenemos una ley que va en ese camino.
Qué buena noticia. Y a propósito de esto, público-privado, todos los chilenos vimos durante la pandemia los beneficios de esta colaboración público-privada. Veíamos viajar a un paciente de Punta Arenas a Arica porque ahí había una unidad UCI que lo podía recibir. ¿Por qué no hemos seguido aprovechando esa experiencia para esa colaboración? A propósito del desafío que tú contabas, Fernando, de que hay gente que se atiende en el sector privado, pero que el sector público no sabe y por tanto no la puede egresar o no sabe cómo reingresar a esa persona que viene con un diagnóstico en busca de un tratamiento en el sector público. ¿Cómo podemos mejorar esa alianza público-privada? Bueno, yo creo que primero, para poder afianzar de mejor manera esta colaboración, es importante establecer acuerdos de largo o de mediano plazo, porque el sector privado también no es que tenga una capacidad ociosa infinita. En general, los proyectos de inversión privados vienen adecuadamente o financiados, etcétera, y tienen un margen que puede aportar, pero tampoco es un margen infinito. Segundo, creo que también la manera de funcionar del sector privado tiene diferencias con el sector público. Entonces, en ocasiones, se necesita una relación mucho más directa en cuanto a la contactabilidad, que algo que en el sector privado no se hace tan frecuentemente. En general, una persona que va a una clínica, ¿no es cierto?, quiere operarse, se hace los exámenes, el médico la programa en el pabellón y todo. Pero en el sector público muchas veces hay gente que lleva mucho tiempo esperando, hay que repetir algunos exámenes, necesitan pase operatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que dije anteriormente también, creo que aquí es muy importante para facilitar aquello, es tener una sola ficha, en donde independientemente el médico a nivel nacional esté en una clínica, esté en la consulta privada o esté en el hospital de otra región, pueda acceder a la ficha del hospital con los resultados de los exámenes, con las cosas que se le hizo. Eso de alguna manera va a facilitar. Y eso teniendo además una correlación a mediano a largo plazo, como por ejemplo ya lo hizo el FONASA, una licitación para lista de espera no GES y GES, que son a 3 años plazo, permite también planificar las inversiones, el financiamiento de equipos, cajas quirúrgicas, etcétera, para poder hacerse cargo de esa demanda. Paula, ¿ves que eso sea posible? Sí, yo creo que sí, mira, yo creo que hay cosas sí de corto plazo que se pueden hacer. Yo creo que el tema de la ficha es fundamental y va a mejorar muchísimo la gestión. Pero hay cosas de corto plazo. Por ejemplo, hoy día una persona que está en el GES, ¿ya? Y está en la lista de espera, por ejemplo, del diagnóstico de una mamografía, de un cáncer o no, de una biopsia. Una persona que está con sospecha de un cáncer porque todavía no tiene la confirmación. Bueno, de hecho tenemos 15.000 prestaciones GES cáncer atrasadas. Entonces yo creo que hay que, primero que nada, priorizar. ¿Qué es lo que podríamos en el corto plazo? Creo que a través de un decreto, que los exámenes que las personas se hayan hecho en el sector privado, una endoscopía, por ejemplo, por un cáncer gástrico, una mamografía o una biopsia, sean validadas en el sector público. Eso hoy día no ocurre. La persona tiene que volver al sector público, ¿no es cierto?, solicitar el examen y hay algunos lugares que los validan, porque obviamente, o sea, no tiene sentido. En otras piden que se lo haga de nuevo. Que se lo haga de nuevo, pero no hay una norma, no hay un decreto que diga los exámenes del sector privado están validados para que entren en el GES. Creo que, claro, está el argumento que decir, bueno, ahí la gente se va a saltar la fila, se va a ir a hacer los exámenes al sector privado, pero yo creo que hoy día frente a ciertas enfermedades, ciertas patologías que son urgentes, que yo diría cáncer, GES atrasadas, por ejemplo. Esas personas que se han hecho esos exámenes, validarlo. Entonces, hay cosas de corto plazo que tú puedes hacer o que has hecho en el sector privado que pueden ser validadas y que para el mismo FONASA le disminuye los costos. Entonces, creo que hay cosas de largo plazo, podemos esperar la interoperabilidad, hacer las reformas que tenemos que hacer en el sector privado, en el sector público, mejorar el sistema de gestión, pero hay cosas sí que podemos hacer en forma urgente para mejorar, al menos oportunamente ir atendiendo a esas personas que obviamente están en una situación crítica. Estar con una endoscopía que te dice que tiene un cáncer gástrico y tener que esperar en la lista de espera, por Dios que es difícil. No, tremendo. Y a propósito del corto plazo, hagamos un ejercicio de política ficción. Ambos fueron subsecretarios. Si volvieran a estar a cargo del Ministerio de Salud, no importa el cargo, ¿qué medida de corto plazo implementarían ustedes para mejorar la lista de espera? Fernando, partimos contigo. Bueno, primero yo creo que necesitamos tener un acuerdo presupuestario extraordinario para poder atender lo que no se atendió durante la pandemia. Todavía estamos lejos de hoy día de compensar esa disminución de atención y necesitamos para eso maximizar el uso de los recursos hoy día con los que cuenta el sector público de salud.
Eso significa extensión horario tanto para las consultas de especialidad como para exámenes, procedimientos y sobre todo la cirugía. Yo creo que con eso es realmente uno, entre 3 a 4 años, uno pudiera hacerse cargo de la magnitud de los enfermos que no lograron acceder oportunamente. Además de eso, hay que utilizar, apurar los proyectos de inversión que hoy día para la puesta en marcha urgente de los pabellones y de los distintos dispositivos hoy día que se están invirtiendo. Además de aquello, yo creo que hay que utilizar la capacidad total público y privada. Y en eso no descartaría, por ejemplo, hoy día existe, digamos, la normativa alerta sanitaria, etcétera, en el contexto de la garantía GES oncológica retrasada, porque eso es lo primero. O sea, cuando uno tiene patologías tiempo dependiente, donde necesita un diagnóstico oportuno y todo, y hoy día eso, creo que existe la facultad y uno pudiera, digamos, avanzar, discutir con los distintos actores en esa materia y utilizar la totalidad de la capacidad del país con el objetivo de resolver esto coyuntural que estamos contra el tiempo. Y por último, yo creo que es algo que se está haciendo y que quiero destacar, y me va a tomar el tiempo para ello, es que me parece que la participación de los pacientes, la participación ciudadana, es tremendamente importante en esto. Tenemos que avanzar, y esto quizás más estructural, pero la participación en en la rendición de cuentas de cada uno de los hospitales y servicios de salud es tremendamente importante y relevante en cada uno de los territorios. Y en eso también ha habido un avance que quiero destacar, que hay un portal en el Ministerio de Salud hoy día en que todas las personas con su carnet de identidad o con su clave única puede acceder y puede verse en lista de espera. Y si alguien tiene dudas si está o no está en lista de espera porque lleva mucho tiempo, si salió, puede acceder. Y con eso, ¿qué se busca también? Que haya un control ciudadano sobre su propia patología. Incluso en dicho portal está la mediana de tiempos de espera para ese hospital y para ese problema de salud. O sea, uno puede ver más o menos cuánto va a demorar para la toma de decisiones de manera más adecuada. Veo que tienes bien armado el plan, Fernando. Paula, ¿qué harías tú? Próximo ministro de Salud. Si fuera tu caso, ¿qué harías? A ver, yo creo que primero que nada, esto es una de las medidas más elementales que se tienen que tomar. Y en ese sentido yo creo que hay que armar una gobernanza en el Ministerio de Salud cuyo foco sea resolver el tema de las listas de espera. Y acá tiene que estar el Ministerio de Salud, tiene que estar la Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Redes Asistenciales, con un responsable. El tema es que cuando tenemos muchos responsables no es ninguno. Y eso es un responsable por parte de redes asistenciales del Ministerio de Salud. Lo hablábamos antes. El doctor Luis Castillo era el responsable de que las camas críticas del sector privado las tuviéramos disponibles para el COVID. Tener un responsable que se haga cargo del tema del manejo y del seguimiento de las listas de espera. Yo creo que el tema de los datos, tener un responsable que entienda del punto de vista del conocimiento del tema de datos, del punto de vista a nivel central, que tenga un responsable en cada servicio de salud en relación a los datos. Eso no ocurre hoy día. Se manda una información, hay otro sistema, entonces que tenga un responsable. Me vuelvo a la pandemia. Había un responsable en cada servicio de salud que le preguntaba a todas las 9 de la mañana, el subsecretario decía, ¿cuántas camas disponibles hay en el servicio de salud de Magallanes? Tenemos 20. ¿Cuántas son? ¿Quiénes son? Yo creo que tener responsables de gestión es fundamental para poder empujar todas estas medidas que se han dicho recién. Creo que Rafa ha dicho clarísimo, ¿cierto? Fernando ha dicho clarísimo cuáles son las medidas, pero creo que para hacer gestión, para empujar este sistema de salud gigantesco que tenemos, con 29 servicios, con hospitales, con APS, necesitamos responsables a nivel central, a nivel de los servicios de salud, que semanalmente se estén informando cómo va avanzando. Me parece que es fundamental hacer la priorización. Tenemos y ahí las sociedades científicas tienen un rol que decir cuáles son las priorizaciones que tenemos que hacer. Cáncer es obvio, ¿cierto? Yo creo que nadie duda que las enfermedades que tienen cáncer, y bueno, ¿cuántas endoscopías tenemos que hacer? ¿Las vamos a hacer en el sector público o las vamos a hacer en el sector privado? Porque no podemos resolver todos los problemas en un tiempo. Entonces creo que hay cosas claras, efectivas que podemos hacer. Y creo que el sistema digital hay que empujarlo, pero con todo. No sé si ustedes conocen el caso de Estonia, no es para hablarlo acá, pero es fascinante el caso de Estonia, cómo pudo, a través de una decisión política, digitalizar todo el sistema público. Y yo creo que hay otra cosa que tú lo dijiste en un minuto. Hoy día tenemos sectores públicos que tienen una excelente experiencia en digitalización. ¿Por qué no integramos los datos? FONASA no tiene los datos
integrados de las prestaciones públicas y las prestaciones MLE. Tenemos que integrar los datos que están en desarrollo social. Tiene una cantidad de información en desarrollo social. ¿Cómo no integramos los datos para poder usarlos en el sistema de salud? Que son del sector público, son del Estado, son de todos los chilenos. Y por lo tanto yo creo que tenemos que usar esa información para poder hacer mejor gestión. Qué bueno que tengan la agenda tan clara. Oye, sí, yo quisiera, puedo agregar un par de cositas que me parecen, pero son más Muy breve, estructurales, no son del corto plazo. Primero yo creo que hay que generar los incentivos, ya lo dije por lo de productividad, ¿no es cierto? Fundamental. Licencias médicas, por favor. Licencias médicas. Así es, bueno, eso es un tema muy importante. Pero otras cosas yo creo que hay que incentivar, y a propósito que estamos aquí en la Universidad Católica, rescatar o incentivar la innovación dentro de los establecimientos asistenciales, tanto atención primaria y poder rescatarlo, porque hay mucha riqueza e innovación que se pierde en los distintos territorios, y creo que eso tiene que haber una sistematización dentro del Ministerio de Salud, recogiendo, no sé, con Corfo, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero tiene que haber una estructura que se estén rescatando las mejores prácticas para después poder transformarlo en políticas públicas, muchas de ellas. Creo que ahí hay que poner recursos y estructurar el sistema de mejor manera. Y otras cosas estructurales que algo dijo Paula, respecto al Código Sanitario. Todavía el Código Sanitario es la norma que regula las profesiones médicas o asistenciales. Hay muchas profesiones hoy día que existen que no están reguladas o no están en ese momento. En ese momento. Entonces hoy día hay que actualizarlo. Los técnicos hoy día cumplen en la realidad una función más allá de lo que hoy día está en la normativa, y eso hay que avanzarlo. Y por último, algo que está en discusión en el Congreso es la formación del personal. Necesitamos que los hospitales del país maximicen la capacidad formadora de especialistas en este país. O sea, tanto como la labor asistencial, tienen que estar formando las próximas generaciones que van a atender a la carga de enfermedad y de enfermos que tiene el país. Y en eso hay que abrirlo más todavía para maximizar eso, que va a ser a mediano o largo plazo la solución a estos problemas. Muy interesante lo que decía Fernando. Hay muchos equipos de salud haciendo cosas increíbles y que perfectamente la política pública podría aprender de abajo hacia arriba y no solo de arriba hacia abajo, ¿no? Así es. Hemos llegado al final de este capítulo. Ha sido muy interesante lo que han planteado ambos. Agradecemos a Paula y a Fernando por acompañarnos en esta conversación. Y también nos despedimos de quienes nos escuchan. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y de Spotify y a encontrar los mejores momentos de esta conversación en la cuenta de Instagram del Centro de Políticas Públicas, que es @Centro de Políticas Públicas UC. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esto fue Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y las decisiones que moldean a nuestro país. Acompáñanos en el próximo capítulo en Spotify y YouTube. ¡Te esperamos!